Hola chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? Hola, ¿Cómo estuvieron con las tareas? Más o menos, tristones. No me quiere. ¿Por qué no quiere abrir? Ahí está abriendo. Ya. Ya, a ver chiquillos, el día de hoy vamos a empezar con la siguiente parte de la materia, pues ya nos quedan julio y agosto, 2 meses nomás de clase, así que vamos a darle a la geometría. ¿Qué saben ustedes de geometría? Y más encima razones trigonométricas, así que empecemos primero un repaso rápido. ¿Qué es la geometría para ustedes? ¿Alguien me puede decir algo acerca de geometría? ¿Nada? Nada de nada. la figurita esa los dibujo, el cuadrado, el triángulo. Ah, ya. Algo por lo menos. Miren, lo que vamos a aprender ahora está aquí. Dice, propósito de esta unidad, estimado estudiante, en esta unidad aprenderás estrategias para resolver problemas que requieren determinar longitudes desconocidas en triángulos rectángulos. Así que ya sabemos que vamos a trabajar con los triángulos, y específicamente los triángulos rectángulos. Esta materia no sirve con los otros tipos de triángulos. ¿Ya? Tenemos que encontrar el valor de seno, coseno, tangente de los diferentes ángulos que encontremos, identificar las relaciones que hay entre los lados y sus ángulos y calcular los valores de esto usando calculadora. Para la prueba está claro que no se va a usar calculadora. Así que vamos a ver algunas cositas de esto. Comenzamos recordando algunos conceptos, que son la primera parte, los ángulos. Los ángulos son aberturas que se forman entre dos rectas. Y vemos un montón en nuestra vida real. Si vemos las hojas, forman un angulito aquí porque tenemos esta recta y esta. Aquí tenemos un ángulo. Todas las hojitas que nosotros ocupamos son rectangulares, forma de rectángulo. Por lo tanto, estos angulitos de aquí son rectos. La mayoría de nuestras mesas en las casas tienen esquinitas rectas. Así que eso es lo primero que tenemos que ver. Encontrar el ángulo recto lo podemos encontrar en muchos lados, sobre todo en la construcción. Porque si la casa no tiene las esquinitas con ángulo recto, está deforme y no te entran los muebles. ¿Ya? Entonces, el ángulo es una partecita del plano comprendida entre dos semirrectas o lados con un origen en común, que es la esquinita, y esa esquinita se llama vértice.
los ángulos se miden contrario al sentido del reloj. Ustedes saben que el reloj gira hacia allá, chum, 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 hacia la derecha. Los ángulos se miden al revés, para el otro lado. Entonces, cuando medimos ángulos siguiendo antirreloj, van a estar en sentido positivo, y cuando estén siguiendo el sentido del reloj, van a estar en negativo. Solo como dato, si en la prueba ustedes le preguntan cuánto mide este ángulo y se lo colocan con la flechita para acá, ustedes van a saber que este tiene que ser negativo. Cuánto mide y lo dibujan hacia acá la flechita, ustedes saben que es positivo. Ese es un dato. Primer dato que tienen que tener clarito. Para medir los ángulos usamos una herramienta que es una reglita. Este de aquí, el transportador. No transportador, transportador. Tiene una parte donde tiene marcadito aquí un puntito. A veces tiene una cosita redondita y tiene un hoyito. Y ese es el 0. Y esa línea se tira hasta llegar al otro 0 de acá. Y luego se miden hacia allá. ¿Hasta qué numerito llegan? Como ahora no estamos en clase presencial, no puedo hacerlos medir porque no tenemos los transportadores a mano, pero sí lo podemos mirar. De esa manera se mide. Se coloca en una de las líneas del triángulo y se ve la otra línea en qué numerito pasó. Este transportador tiene 180 grados, o sea, forma una línea recta. Hay otros que son redonditos, redonditos, completos, que miden 360 grados. Pensando en eso, tenemos que acordarnos, más o menos, no sé si se acordarán ustedes, me van diciendo, qué tipos de ángulos recordamos. Los bien chiquititos, estos se llaman agudos. Después llegamos hasta el ángulo que llega justo a la mitad, este de aquí, que se llama ángulo recto. Con este vamos a trabajar harto. Después sigue aumentando la abertura y encontramos el ángulo obtuso, que está más grande que el 90, pero más chiquitito que el de 180. El de 180 está acá, que se llama extendido. Después viene otro que no está escrito aquí, que es más grande que esa mitad, pero más chiquitito que este entero, y que se llama convexo. Y por último, cuando está enterito, 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 se llama ángulo completo. ¿Se acordaban de esa materia? Por lo menos yo no. Ah. Tú no. Es importante más o menos ubicarlos, saber cómo son. Está ahí en el libro. Yo cambié el libro, si se dan cuenta, me salí en PDF y puse en Word para poder escribir en él. Porque como el otro día no me resultó la grabación teniendo la pantalla dividida. Pero eso es lo que tenemos que ir recordando. ¿Cuánto miden? ¿Cómo se llaman? Me digo, aquí en el libro hay algunos errores, por ejemplo, que dice que es mayor de 90, pero no dice que es menor que 180, que debería decirlo. Ahí nosotros deberíamos poder escribirle, dibujar, lapicito. Este siempre es 360, este siempre 180, este siempre 90. Menor que 90 está bien, pero este es mayor que 90 y menor que 180. Y nos falta el otro grandote, que no está dibujado aquí, que sería así. Y este se llama convexo. Y es más grande que 180, más grande al revés, lo dibujé al revés. Oh, mi lápiz, mi goma, no pilló la goma, ahí está la goma. Lo dibujé al revés, es de 180 hasta 360, pero sin tocar el 360 y sin tocar el 180. ¿Ya? Y se faltaba ahí en el libro.
Y eso anótenlo porque es un dato que les falta. Podemos reclamar que nos hicieron mal el libro, ¿ya? ¿Por qué es importante recordarlo? Porque siempre nos colocan angulitos en diferentes cosas. Después tenemos que recordar como materia, aquí tenemos unos triángulos, y existe una parte que se llama los triángulos cuando son congruentes o semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener lados iguales o ángulos iguales y lados distintos, pero que se van a tener cosas en común. ¿Ya? Cosas en común. Este ustedes pueden ver que es más grande que este de acá, ¿cierto? A simple vista, mirándolos nomás. Pero aquí nos vamos a ir dando cuenta de diferentes cosas. Por ejemplo, este lado vale 6, pero acá este lado vale 4. Este vale raíz de 20 y raíz de 20. Este vale raíz de 73, raíz de 73. Y esos numeritos todavía no los habíamos visto. Si ustedes se dan cuenta, como este tiene un valor y estos dos tienen otro valor igualito, vamos a encontrar que podemos identificar diferentes tipos de triángulos. Tenemos que conocer los triángulos. El triángulo, antes de nada, está compuesto por 3 lados y 3 angulitos allá arriba, que esa materia tampoco está escrita aquí, y ahí nos falta. Triángulo. ¿Y por qué no quiere escribir ahora? ¿No quiere? No quiere escribirme. Acá abajito. 3 lados, 3 ángulos. Eso es triángulo. Se pueden dividir de 2 formas y cada forma tiene 3 diferentes divisiones. O sea, tenemos 6 tipos de triángulos, donde algunos se van a mezclar y van a estar en los mismos. Podríamos decir que hay alguno que se divide por la semejanza de sus lados, y podríamos decir que si todos sus lados son distintos, tenemos... Yo estoy meta cortarle aquí porque se les ocurre escribirme justo a la hora que estoy en clase. Tenemos unos triángulos que se llaman, según los lados, equilátero, isósceles y escaleno. Esos son los primeros 3. Equilátero quiere decir que los 3 lados son iguales. O sea, si este mide 10, este mide 10 y este mide 10. Isósceles quiere decir que hay 2 lados, como en este caso, que miden igual y uno distinto. Y escaleno, que quiere decir que todos miden distinto. No son igualitos en ningún caso. ¿Ya? Esa es una primera definición. Una primera separación, según sus lados. Después los tenemos según sus ángulos. Voy a escribir ángulos así. Según sus ángulos tenemos el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. ¿Qué quiere decir eso? El acutángulo, dice agudo aquí adelante, agudo, que era un ángulo chiquitito menor que 90 grados. Entonces tiene sus lados que miden menos de 90 grados. Son chiquititos, sus 3 lados. En el rectángulo, recto, quiere decir que tienen un ángulo que es recto. Uno bien cuadradito y los otros 2 son agudos. Y en el obtusángulo quiere decir que tiene un ángulo que mide más de 90 grados y los otros 2 son agudos. ¿Ya? Esas son sus definiciones, los primeros nombres que tienen que recordar. Es importante que los recuerden porque de repente en el problema nos dice que es equilátero, pero nosotros no nos acordamos qué significa eso. ¿Ya? Así que necesito que repasen un poquitito esa materia. Todo eso, ¿por qué? Porque la materia que viene ahora tiene que ver con los ángulos, pero solamente con los rectángulos. Vamos a trabajar con estos que están acá. Rectángulo. ¿Ya? Así es que no podemos no recordar esto. Ahora vamos a ir viendo que existen varios criterios para que estos sean parecidos, para que nosotros los podamos comparar un triángulo con otro.
Y aquí tenemos los que son congruentes y los que son semejantes. Dice que los congruentes, y tiene esta figurita así, 2 líneas derechas y una en curvita, dice los triángulos que tienen igual medida de lados y ángulos interiores por el criterio lado-lado-ángulo son congruentes a los triángulos de color fucsia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo que este lado y este lado son semejantes, este lado y este lado son semejantes, este y este son semejantes, diría que son congruentes. O sea, si los lados son iguales, este y este miden igual, este y este miden igual y además tenemos un ángulo en común, esos son congruentes. En cambio, los semejantes, lo que vamos a hacer comparar es que si estos ángulos miden lo mismo, adentro quiere decir que estos triángulos se podrían parecer. ¿Ya? Podrían ser semejantes en este lado, porque no sabemos si estos ángulos de acá van en lo mismo o no. Pero en este caso, estos dos, yo podría decir que son semejantes porque tiene en el lado A aquí, tiene 50 grados, acá igual dice 50 grados, son igualitos. Aquí dice que mide X y aquí también mide X. O sea, tengo un lado igual, un ángulo igual. El lado Y mide lo mismo que acá. Y por lo tanto, sí o sí, yo mágicamente les voy a decir al tiro en cuanto vea eso, si este mide algo y ese ángulo igual, estos de acá también miden lo mismo. Entonces necesitamos ir repasando esa materia. Es harta materia, así que tranquilitos, solamente recordando en este momento, observando, ¿ya? Cuidado con eso. Después tenemos que, vamos a comparar este otro. Ese y este de acá. Este y este dijimos que eran igualitos, se parecían mucho, ¿cierto? Tenían ángulo y ángulo, lado, 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 lado iguales, por lo tanto eran iguales. ¿Ya? Pero en este caso de acá, tenemos el ángulo es el mismo que el de acá arriba, 50 y 50. Pero este lado mide X y este mide 2X. No son el mismo, no miden lo mismo. Este de acá es más chiquitito que el de acá. Viendo el lado del frente, acá, este de aquí, mide Y y el de acá mide 2Y. Entonces yo me doy cuenta al tiro, si yo pusiera ese triangulito acá adentro, llegaría hasta la mitad nomás, porque este mide X y este mide Y. O sea, este puede estar dentro de este. Si yo este lo alargara, podría quedar como ese. Esos son semejantes. Estos de aquí, congruentes, puedo poner uno sobre el otro y van a estar igualitos. El otro, semejante, queda más chiquitito uno que el otro, pero tienen la misma cantidad, las mismas medidas de sus ángulos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre este comparado con ese y ese con ese. ¿Ya? Tenemos que observar esas formas. ¿Se entiende un poco hasta ahí? Porque vamos a hacer una tarea. Espero hayan podido imprimir estas hojas de esta materia para que las puedan resolver. Porque aquí hay dibujitos. Para eso necesitamos que esté el material en las manos. Actividad número 1. Para ir entendiendo lo que estábamos viendo allá. ¿Qué triángulos son semejantes al triángulo? Ese triangulito significa triángulo. GHM. Las letras mayúsculas son los vértices del triángulo. GHM. Entonces nosotros vamos a buscar el GHM. Aquí tengo ABC, aquí tengo GHM. Ahí está G, H, M. Ese triángulo. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo está justo en la esquinita, miren. Y bajó justo en perpendicular. Por lo tanto, aquí hay un ángulo recto. Y yo marco mi angulito recto. Observo este de acá. Aquí encuentro un ángulo recto. En este de acá, aquí hay un ángulo recto. Y en el de acá, aquí hay un ángulo recto. Ahora necesito ver si estos son semejantes al de allá o no. Tenemos el ángulo en común. Tienen un ángulo en común.
Necesitamos observar los lados. Este de aquí, con este ángulo, tiene 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Contamos el de acá. Este tiene 1, 2, 3. Este de acá tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos. El de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el de acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Este tiene 2 y 2. Y empezamos a ver. Tengo 4 y 5. ¿Serán iguales que si yo digo 2 y 2? No se parecen en nada, observen. Si es que estos tuvieran el mismo número, yo les diría automáticamente, entonces este sería semejante. Pero como estos son iguales y estos de acá no, yo digo al tiro que este se va de nuestra lista. No es semejante. Y empiezo a observar el siguiente. De este 4, ¿cuál será el número que corresponde acá? Si yo observo este, yo me fijo en este lado de aquí. Este que mide 4. Va desde el ángulo hacia acá. Si yo este lo giro y lo pongo sobre este, ese debería ser este de aquí. ¿Ya? Entonces yo estoy analizando 4 es a 3, como, y veo el otro lado. En el otro lado acá dice 5, y el 5 dice que es similar al 4. Ahí vamos a ver. Ese 4 dividido por 3 me va a dar 1,3. ¿Ya? 5 dividido por 4 me va a dar 1,25. ¿Se parecen esos dos numeritos? ¿Son igualitos? Díganme, ¿el 1,3 es igual que el 1,25? ¿Sí o no? Si es que fueran No. iguales, yo diría que ese es semejante, pero como ustedes me dicen que es distinto, por lo tanto, también se fue a descansar, no nos sirve. Veamos la siguiente comparación. Ese que está ahí vendría siendo el de acá. Y ayúdenme aquí, sería el 4 con el 8. 4 dividido por 8 es 0,5. Veamos si me da con el otro lado. El otro lado dice 5 y acá dice 6. 5 dividido por 6 es 0, ya no sé, calculadora, al tiro. 5 dividido por 6. Buscar mi calculadora. 0,83. ¿Se parece al 0,5 o no? No. Son distintos. ¿Serán semejantes? Si son distintos, se parecen, pero no un montón, ¿cierto? No entra uno dentro del otro porque este va a quedar por acá. 5, si el 4 se convierte en 8, el 5 debería haberse convertido en 10 para que sean parecidos, pueda estar uno dentro del otro. O sea, no hay ninguno. ¿Qué tenemos que responder entonces? Justifica tu respuesta calculando el valor de la razón de los lados homólogos, de la razón de estos. Estas son razones, ¿ya? Comparo el que está justito, justito, como encima si yo lo pusiera encima del otro. Y siempre coloco uno arriba, pero el mismo en el otro lado. Porque si yo los cruzo, me van a dar resultados distintos. ¿Ya? ¿Hay alguno que sea semejante a este triángulo de aquí? ¿Al GHM? ¿De todos estos? Nos fijamos solamente en la comparación de los numeritos y dijimos que no, porque no les daba el mismo numerito. Si hubiese dado el mismo, era que sí. Entonces aquí le ponemos no. Las razones son distintas. Las razones de sus lados son diferentes. Por eso no son semejantes. Son triángulos completamente diferentes. ¿Ya? ¿Se puede entender cómo se
Analiza eso para ver si son semejantes o no. Cópienlo por fin. Sigo avanzando. ¿Lo copiaron o no alcanzaron todavía? Siguiente tarea. Dice, dibuja en tu cuaderno un triángulo semejante a cada uno de los siguientes triángulos. Semejante quiere decir que voy a buscar el ángulo en común. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo en común va a ser el angulito recto. Para que vayamos avanzando con solamente los rectángulos. Todos estos, al tener una esquinita rectangular, se llaman triángulos rectángulos. Entonces, lo primero es que vamos a marcar que todos tienen su ángulo recto. Y ese cuadradito en las esquinas significa que esos miden 90 grados. ¿Ya? Y de ahí empezamos a contar cuánto miden nuestros triángulos. En estos de acá es sencillo contar nuestros lados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y para acá, 2, 3, 4, 5, 6. 5 y 6. O sea, yo podría dibujar un triángulo rectángulo, cualquiera por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, para que sea el doble de 6. Y para acá, en lugar de 5, tiro 10. Más o menos nomás mis rectas. ¿Eh? Y ahí tendría mi triángulo, que sería semejante al de acá. Como lo dibujé al revés, el que decía 6 era el C, este sería C', este sería A' y este sería B'. ¿Por qué le coloco primo? Para que yo esté segura de que están en los mismos lugares. ¿Ya? Donde está la esquinita del ángulo recto, coloco la misma letrita. Esa es la notación. Cuando lo vean en los ejercicios se van a dar cuenta que muchas veces nos colocan directo así eso, entonces nosotros decimos, quiere decir que ese tiene que ver con este otro. El B y el B' deberían estar como igualitos, ubicados. Misma posición o son el mismo puntito y lo corrieron. Entonces, siempre que digamos así, los vamos a poder hacer. Para que sean semejantes, entonces nosotros dijimos que tenían un ángulo en común. En realidad tienen los tres, pero tienen un ángulo en común, que es el que estamos dibujando, y los lados son amplificados o simplificados. ¿Ya? O sea, pueden ser un poquito más grandes, multiplicados por 2, multiplicados por 3, por 4, el número que a ustedes se les ocurra. O simplificados quiere decir que el valor del lado yo lo voy a dividir por otro número. O sea, van a estar a la mitad, un tercio, un cuarto. Pero ambos iguales, con el mismo factor. ¿Podrán hacer esa tarea en sus cuadernos? Si se entiende lo que significó esto, de hacerlo crecer o hacerlo achicar. Con eso, entienden lo que es que sean semejantes. Solo esa parte. Aquí nos queda una tarea más o menos rara, porque en este tipo nos va a costar mucho poderla calcular, que es medir el valor de este lado. Porque mide, si yo contara aquí 1, 2, ¿dónde diablos están las esquinitas? Es difícil. Entonces, ¿qué hacemos cuando están así? Ahí usamos Pitágoras y encontramos el valor del lado. Cosa que no sé si se acuerden. Entonces, por eso, este de aquí, yo les diría, si no lo pueden hacer, no se estresen. Por ahora me interesan estos donde están dados el valor de los laditos y ustedes los puedan dibujar. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden dibujar uno igualito, que ese sería congruente,
Y deberían dibujar uno que sea del doble del tamaño, o de la mitad del tamaño, o del triple, para que sean semejantes. El que tienen que dibujar es el semejante. O sea, o más grande o más chiquitito, pero que tengan los mismos angulitos. ¿Me entienden hasta ahí? Aquí está lo que les decía recién. Ese triangulito de ahí tiene el lado A, o sea, vértice A, B, C, y aquí está el A', B', C'. ¿Qué quiere decir eso? Que ese debería ser semejante al de acá. ¿Cómo me doy cuenta? Haciendo la comparación de los lados que hicimos en delantito, donde dijimos que si este lado medía 1, 2, 3, 4, 5, este lado de acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este de acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este de acá mide 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, o sumé mal. 16. Según mi cuenta. Ustedes me dicen si conté bien. Y aquí compararon ellos. El lado que medía 5, lo pusieron acá abajo, BC. Ahí está, 5. Y el otro medía 8. 8 partido por 5 dice que le dio 1,6. 16, porque usó el de acá abajo primero, partido por 10, dice que le dio 1,6. Por lo tanto, el factor es igual, son semejantes. ¿Ya? Si estos numeritos me hubiesen dado diferente, no serían semejantes. Y el ángulo en común es el ángulo recto. Ahí están sus esquinitas dibujadas. Ahí nos escribieron el teorema de Pitágoras, que es con el que teníamos que tratar de resolver el siguiente. Y calcularon el largo de la hipotenusa o del lado que está contrario al ángulo recto. Para eso se ocupa el teorema de Pitágoras. Para calcular cuánto mide este. Como este está ladeadito, nos cuesta calcularlo porque no lo podemos llegar y medir así contando los cuadritos. ¿Ya? Quiero que me digan si entendieron la primera parte, lo de comparar los laditos y lo de que sean semejantes o no. Y congruentes sí o no. Y necesito que me hablen Marcela, Luis, Jennifer, Pamela. Este me dijo que sea, mide 11,18. O raíz de 125, que es más cómodo.
Ya, continúo un poco con cómo calcular esa hipotenusa. Para eso se ocupa el teorema de Pitágoras, porque al ser un triángulo rectángulo, yo puedo usar el teorema de Pitágoras para calcular la que me falta. El teorema de Pitágoras dice que esta hipotenusa va a ser igual que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los lados. O sea, dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. O la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está mejor dicho. Entonces, ahí nos calcularon ese. Dijo que les dio raíz de 125. Les dio 11,8 parece que era. 11,28. Pero como son esos números con decimales, aproximado, no es el mismo numerito, aproximado 11,18 dice ahí, podemos dejar la raíz, que es lo mismo. Igual nos sirve. Aproximado, o sea, no exacto, 11,18. En este caso, yo usando esa misma fórmula puedo calcular el de acá. Yo quiero saber, y me dice que h es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, porque 8 vale un lado, más 16 al cuadrado. Lo que quiere decir, 8 por 8 son, ayúdenme, 8 por 8, calculadoras, tabla de multiplicar. A la 1, a las 2. 64. Bien. 16 por 16. 16 por 16. 15 por 15, 225. Estoy escribiendo otra cosa. Estaba colocando el resultado de 14. 16 por 16 son 256. Reforcemos porque mi cabecita a veces se acuerda. Sí, 256. 256 más 64 son, 6 más 4 son 10, guardo 1. 6 más 5 son 11 y 1, 12, 1, 320. La raíz de 320 es, calculadora de nuevo, 256 más 64, 320 es igual raíz de 320, 17,8. ¿Qué número les gusta más a ustedes? Más encima, ni siquiera es hasta ahí, no, es un montón de numeritos más. 17,8 y muchos numeritos más. Pues en vez de colocar eso, yo aquí llego y coloco raíz de 320. Y listo. ¿Se acordaban algo del teorema de Pitágoras en esa parte? No, nada. Ya. Como decía mi profesor de matemática, Pitágoras era un viejito de los años de mucho antes de Cristo y se le ocurrió que así se podía calcular. Ese teorema deberíamos usarlo para calcular el valor de estos laditos de aquí y poder dibujar en nuestro triangulito semejante. ¿Cómo calculo ese? Sabiendo cuánto mide ese de ahí, más ese de aquí, calculo el de acá, este más este, y calculo el valor de acá. Esto se lo vamos a dejar calculado ahora para que recordemos más el teorema de Pitágoras. Y ustedes hacen el dibujo nomás después, ¿ya? Voy a correr hasta ahí para dejar justo el dibujito y poder trabajar en ese. Para eso voy a ocupar el lápiz rojo para poder marcar la línea. Yo dibujo una perpendicular a esta de acá, marcando que aquí tengo el ángulo recto, ¿ya? Y calculo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 para acá. Y para este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces vamos a calcular este de aquí primero. Vamos a cambiar de color. ¿Habrá otro color aquí? A ver si me pesca el cambio de color con verde. Comienzo en la primera. Quiero saber ese valor de ahí. Y este sería raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Lo que quiere decir 5 por 5, 25, más 5 por 5, 25, son 50. Raíz de 50. Nos empezamos a acordar de las tablas y encontramos que 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 25, 6 por 6 36, 7 por 7 49. Aproximado 7. Aproximado, o sea, aquí es 7 y tanto. Prefiero colocar eso, un aproximado 7. Un 7,01 puede ser por ahí, aproximado. No es tanto. Vamos a calcular la siguiente. La otra, me voy a poner la H minúscula. Profesora, tengo una duda. ¿Cómo saca ese 7? Encuentro un numerito que multiplicado por sí mismo me dé el resultado que está bajo la raíz. ¿Se acuerdan que en las primeras clases estuvimos viendo potencias? Sí. Ya. Raíz cuadrada es lo contrario a una potencia al cuadrado. O sea, encuentro dos numeritos iguales, los multiplico y tengo que encontrar ese número. Por eso empecé con 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, que es lo más cercano al 50 que tenemos ahí. Después 8 por 8, 64. O sea, es 7 y algo. 7, no sé cómo cuánto. Pero más o menos lo calculo. Y ahora en este de acá. Lo mismo. Tenemos el 5 al cuadrado, más acá tenemos el 6 al cuadrado, que me da 5 por 5, 25, 6 por 6, 36. 25 más 36 son 6 y 5, 11, 3 y 2, 5 y 1, 6, 61. Dijimos recién, 7 por 7 nos daba 49, 8 por 8, 64, es más chiquitito que el 8, menor que 8. Y es más grandote que el 49, que era 7 por 7. Entonces, ahí tenemos que ver. Usamos nuestra calculadora y colocamos raíz cuadrada de 61, dice que son 7,81 y no sé cuántitos más. 7,8. Estos resultados de nuestras raíces siempre van a ser aproximados, nunca van a ser el numerito exacto. Entonces, normalmente, ¿qué hago yo? Dejo el numerito de la raíz nomás porque, sobre todo si estoy sin calculadora, y si no me sé bien esas tablas, me va a costar. Por esa razón es más complicado dibujar uno congruente con este, uno semejante. ¿Ya? Solo por eso. Porque son numeritos que no están exactos. Es ese numerito y algo más. Con un poquitito más, con un poquitito menos puede ser, dependiendo de cómo lo calculemos. ¿Ya? Entonces, por esa razón era difícil que hagamos uno semejante a este. Porque no son números exactos. Pero sí podríamos dibujar el doble si nosotros decimos, es que acá medía 6 y para arriba 5. Entonces coloco el doble de 5 y hago uno que mida 10. Y para acá 12. Y más encima para acá después tiene que medir 10 más. Entonces hago el doble de este. 6 más 5 son 11. Hago uno de 22 y para arriba 10. Y después tiro mis rayitas. Y queda semejante. ¿Ya? Solamente de esa manera. Porque no podría buscar un doble de raíz de 61. Me va a costar mucho porque tendría que buscar el doble de la raíz de 61. El doble de 61 son 122. Y la raíz de 122 debería darme el doble de 7,8, o sea, 15,6. ¿Ya? Pero ustedes sí pueden resolver todos los otros. Porque los otros nos están dando el valor.
Ahora, si alguien llega y me dibuja un triángulo desordenado en cualquier parte, llegan y me dice, haz un semejante a este triángulo y te colocan uno atravesado así. Y te dicen que ahí está el ángulo recto. Y te dan los valores. Obvio lo vas a poder dibujar si te llego y te digo que aquí mide 7 y aquí mide 5. Sí lo vas a poder dibujar al tiro. Pero si no me lo dan y yo tengo que calcularlo y llego a estas raíces raras y que no son exactas, me va a ser más difícil. Ahora, si mis raíces fuesen exactas, también ningún problema, llego y los dibujo. Porque las raíces exactas sí deberíamos saberlas. No sé si se acordarán de esas. Cuando estábamos viendo las potencias, nosotros pusimos las potencias del 1 hasta el 20, creo que las escribimos en esa clase, y fuimos viendo qué resultados nos daban. Entonces, con esos numeritos uno puede trabajar. Pero van a haber números en que nos va a costar mucho poder avanzar porque van a ser números no exactos, con decimales, y más encima decimales que tampoco son finitos, sino infinitos. ¿Ya? Así que con cuidado nomás, con que me puedan dibujar unos más grandes que esto y unos más chiquititos que esto, quiere decir que se entendió lo que es semejanza. Y por el momento me interesa eso. Resuelvan ahí. Y aquí nos estamos fijando que estamos encontrando razones. Razones quiere decir un tipo fracción o una relación entre dos numeritos, este sobre ese o este sobre ese en este caso, que pusieron primero las primas y después los otros, 8 sobre 5 y 16 sobre 10, y encontraron que tenían la misma razón, ese mismo numerito. ¿Ya? Eso hasta el momento es nuestro trabajo, poder compararlos y encontrar si son semejantes o no tienen nada que ver uno con el otro, o si son congruentes. Congruente significa que uno debería ser igualito que el otro. ¿Ya? ¿Pueden distinguir esas cosas? Creo que sí. ¿Crees que sí? Ya. Yeah. Necesito entonces que vean estas páginas del libro y vayan resolviendo, observando paso a paso. Por el momento trabajamos hasta las 59 y después dice que sigamos analizando. Considerando los resultados como son los valores de las razones que estábamos comparando recién. Ese 8 es a 5 y 16 es a 10. ¿Cómo eran? ¿Eran iguales o distintas? Las anteriores que vimos recién. ¿Cómo eran esas razones? Observamos, vámonos para arriba. Estas de aquí teníamos que encontrar para ver si eran semejantes. ¿Ya? Después hay otras razones que se van a ir analizando, que van a ser triángulo por triángulo. En vez de comparar este contra ese, vamos a comparar ese con sí mismo, donde vamos a comparar este lado con este, ese lado después con este otro, y este con el de acá. Y ahí vamos a ir conociendo lo que son las razones trigonométricas. Estas razones, entre dos triángulos distintos, encontrábamos si eran semejantes, congruentes o no tenían nada que ver. Y con las otras razones que vamos a trabajar dentro del triángulo, vamos a ir encontrando la materia que viene ahora. ¿Ya? Y vamos a encontrar lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones que hay entre los lados del triángulo y su ángulo contrario. ¿Ya? Así que esas las vamos a ver en la otra clase. Por el momento me interesa que repasen bien los tipos de triángulo, la relación que hay cuando son o no son semejantes, y recordar las formas de los ángulos. ¿Cuántos ángulos teníamos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuáles eran sus medidas? Eso me interesa que lo repasen. ¿Ya? Vamos a detener la grabación.
Digo, por ahora, solo eso. ¿Qué me dicen, chiquillos? ¿Pueden ver esa parte y entender bien esa parte de la semejanza entre los triangulitos? Si se parecen o no se parecen. Recordar un poco lo de Pitágoras. Anoten esa formulita, importante. Les va a servir para varias cosas. El Word se me bloquea donde está muy lento, porque son muchas páginas del libro. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Díganme. Nos quedan 8 minutitos. Si no hacen preguntas, yo creo que me van a hacer toda la tarea. Y que no va a tener que repasarlo en la otra clase, sino que vamos a pasar directo a la trigonometría. Esto de aquí es importante. Necesito que lo entiendan. Porque siempre entre medio de las pruebas les colocan algo acerca de los ángulos. Todo el tiempo. ¿Nada? Ya, entonces en la próxima clase vamos a ver lo que son las razones trigonométricas, cómo se calculan y vamos a hacer un par de ejercicios, creo yo. Así que para que tengan a manito, vamos a empezar con esta, las relaciones en el mismo triangulito. Para darnos cuenta cómo funciona. Esto de acá igual, si ustedes se dan cuenta, mire, dice 37 grados, dice 37. Dice ángulo recto, dice ángulo recto. Dice 53, dice 53. Por lo tanto, tienen las mismas medidas, pero veamos sus lados, ¿aparecen o no? 7, 3, 9, 4, 5, 2. Los lados son diferentes, o sea, uno está dentro del otro. ¿Ya? Así que estos son semejantes. Pueden observar esta parte por ahora. Si son semejantes o no son semejantes. Ahí viene otro donde la primera pregunta. ¿Serán semejantes o no? Hay que medir y ver si es que se parecen o no. Y después venimos todo lo que es trigonometría. Y aquí se nos van a venir varias cositas de datos. Ya repasamos que los lados que están al ladito del ángulo recto son los catetos, que el lado contrario al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces esto igual lo podrían ir completando. Y ahí están sus valores. Para calcular estos valores, como no hay ningún dato, aquí vamos a usar trigonometría, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y de ahí vienen más ejercicios y problemas. Esta materia la vemos harto en la vida diaria, porque nosotros vivimos en un mundo que está dibujado. Entonces, son cosas que sí vemos, pero no sabemos cómo las trabajamos. Así que poco a poco vamos a ir trabajando, ¿ya? A conocerla. Y aquí hay varios conceptos que normalmente, como seres humanos de la vida diaria, normal, común y corriente, público, no hablamos, pero que sí las conocemos sin saber qué significan. Entonces vamos a tener harto tema de conversación. Aquí pueden ver el trabajo de estas personas que andan mirando las estrellas. Las personas que dibujan los planos ocupan mucho toda esta materia. Una persona que va a ir a cortar un árbol también necesita saber cuánto mide el árbol de largo para poder saber si es que va a llegar o no, o a dónde va a caer esa rama del árbol.
Entonces, todo esto es trigonometría. Son cosas que sí utilizamos, que sí las vemos en nuestro diario vivir, pero no las vemos con matemática, porque la matemática está acá nomás. Yo eso se los dije la otra vez. Nosotros vemos la imagen, pero no vemos la cantidad de números que podríamos sacar en ella. De que toda esta materia la vamos a tratar de achicar para poderla ver la próxima clase. Y vendrían las tareas. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y nos veremos en la próxima clase, chiquillos. Cuídense. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Pame. Cuídense. Descansen. Y repasen, por favor. Chaito.